Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy vamos a desvelar un secreto que ha estado en boca de todos, o bueno, quizás no tanto, porque ha sido un secreto muy bien guardado. Como habrán visto en el título, nos adentramos en el fascinante mundo de la prensa rosa y de las sorpresas, porque vamos a hablar de la asterisco boda secreta en España de Hande y Kerem. Sí, así como lo escuchan. Dos nombres que resuenan fuerte en el panorama internacional, y que han decidido dar un paso gigantesco en su relación de una manera que nadie esperaba. En este vídeo, vamos a desglosar todo lo que se ha podido averiguar sobre esta unión tan misteriosa. Desde los primeros rumores que apuntaban a una posible boda, hasta los detalles que han empezado a filtrarse sobre dónde y cuándo se habría celebrado. Vamos a analizar las reacciones, las pistas que nos han dejado los protagonistas y, por supuesto, la emoción que esto ha generado entre sus miles y miles de fans. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana, porque las bodas secretas siempre tienen ese aura especial, ¿verdad? Así que antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban al canal. Es completamente gratuito, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Un clic es suficiente para formar parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el misterio de la boda secreta de Hande y Kerem en España. Cuando pensamos en celebridades, muchas veces imaginamos enlaces multitudinarios, con alfombras rojas, vestidos de diseñador deslumbrantes y una lista de invitados interminable. Pero Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido romper con ese molde y celebrar su amor de una manera mucho más íntima y, sobre todo, sigilosa. La noticia de su posible boda ha estado circulando durante meses, alimentada por avistamientos juntos, gestos de cariño en público y, por supuesto, la química innegable que derrochan en cada aparición. Sin embargo, ellos mismos han sido maestros en mantener un perfil bajo respecto a su relación personal, dejando que sea su trabajo y su talento los que hablen por sí solos. Y ahora, paso tan importante se ha dado en la más estricta discreción. Se habla de que la boda se habría celebrado en tierras españolas. Y esto, para los que seguimos de cerca sus vidas, no es del todo sorprendente. Ambos han demostrado tener un gran afecto por España. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha pasado bastante tiempo en nuestro país, participando en eventos y teniendo una conexión especial con el público español. Hande Erçel, por su parte, también ha visitado España en numerosas ocasiones, y sabemos que tiene un gran número de admiradores aquí. Por lo tanto, que hayan elegido España como el escenario para dar este importante paso en su relación suena bastante lógico y, a la vez, nos da un motivo más para sentirnos cercanos a esta noticia. Ahora bien, ¿dónde exactamente en España? Los rumores apuntan a que podría haber sido en un lugar recóndito, lejos de las miradas indiscretas, quizás una finca privada, un pueblo con encanto o una zona costera que les permitiera disfrutar de su día sin la presión mediática. Se especula mucho sobre la región, pero hasta ahora no hay confirmación oficial. Lo que sí parece claro es que la discreción ha sido la palabra clave. No ha habido anuncios previos, ni filtraciones masivas de la prensa, ni fotos posadas para las revistas. Esto, para muchos, es un soplo de aire fresco en un mundo donde la privacidad de las celebridades parece ser un lujo cada vez más escaso. ¿Quiénes habrán estado presentes en esta ceremonia? Es otro de los grandes interrogantes. Lo más probable es que hayan contado con la presencia de sus familiares más cercanos y quizás algunos amigos íntimos, aquellos que forman parte de su círculo de confianza más absoluto. Imaginen la escena, un pequeño grupo de personas, reunidas para celebrar la unión de dos personas que se aman profundamente, rodeados de un ambiente de amor y complicidad. Es una imagen muy romántica, ¿no creen? No se descarta la posibilidad de que algunos de sus colegas más cercanos y de confianza hayan sido invitados, pero la lista, de ser así, habría sido extremadamente selecta. ¿Y el vestido de la novia? ¿El traje del novio? Estos son los detalles que a todos nos encantan desgranar. Aunque no tengamos imágenes oficiales, podemos imaginar la elegancia y el estilo que Hande y Kerem habrían elegido para un día tan especial. Hande Erçel es conocida por su exquisito gusto en la moda, siempre impecable y con un estilo que combina la sofisticación con la naturalidad. Kerem Bürsin, por su parte, proyecta una imagen de hombre moderno, carismático y con un estilo muy personal. Podemos apostar a que habrán lucido atuendos que reflejen su personal
y que al mismo tiempo se hayan integrado perfectamente en la atmósfera íntima y especial de la boda. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido masivas y, en su mayoría, de pura felicidad. Las redes sociales se han inundado de mensajes de enhorabuena, felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja. Los seguidores de Hande y Kerem, que los han acompañado en su trayectoria profesional y han sido testigos de la evolución de su relación, han recibido esta noticia con una alegría inmensa. Es bonito ver cómo una pareja que ha conquistado tantos corazones a través de la pantalla, ahora también enamora con su vida real, y lo hace de una manera tan auténtica. Por supuesto, también hay quienes especulan y analizan cada pequeño detalle. Se buscan en las últimas publicaciones de ambos, en las historias de sus amigos, cualquier mínima pista que pueda confirmar o desmentir los rumores, o que pueda ofrecer más detalles sobre el evento. Y es que cuando hay tanto cariño y admiración por una pareja, es natural que sus seguidores quieran saber más. Este tipo de misterio, lejos de generar controversia, parece haber amplificado el cariño y la expectación. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas de talla internacional. Hande, con su belleza y talento, ha conquistado audiencias en Turquía y más allá, y su fama ha crecido exponencialmente en los últimos años. Kerem, por su parte, es un actor muy querido, conocido por su carisma y por los papeles que ha interpretado, que han llegado a cautivar a un público muy diverso. Su relación, sido objeto de gran interés mediático, parece haber florecido lejos de los focos y de las presiones, lo que sin duda les ha permitido construir una base sólida para su amor. La elección de España como lugar para su boda secreta podría tener un significado especial para ellos. Quizás es un lugar que les trae recuerdos felices, un destino que han visitado juntos en momentos importantes de su relación, o simplemente un lugar que aman por su belleza y su cultura. Sea cual sea la razón, es un gesto que añade un toque romántico y personal a su unión. Imaginemos una ceremonia íntima, quizás al atardecer con el sonido de las olas de fondo o en un patio andaluz lleno de encanto. Las posibilidades son infinitas y todas evocan imágenes de pura felicidad. La discreción que han mantenido en todo momento también dice mucho de ellos como personas y como pareja. En un mundo donde la vida de las celebridades a menudo se expone al escrutinio público, Hande y Kerem han optado por proteger su intimidad y celebrar un momento tan importante de su vida de una manera que solo ellos y sus seres más queridos han podido disfrutar plenamente. Esto demuestra una madurez y un respeto por su privacidad que es digno de admiración. No es fácil escapar del ojo público, pero cuando hay una voluntad firme, parece que todo es posible. Y es que cuando hablamos de bodas secretas, siempre hay un elemento de cuento de hadas, ¿verdad? Es como si esta pareja hubiera decidido escribir su propio capítulo de felices para siempre lejos de las expectativas y de la vorágine mediática. Un capítulo íntimo escrito con amor, complicidad y la presencia de las personas que más les importan. Y eso, para muchos, es la forma más pura y hermosa de comenzar una nueva etapa juntos. Ahora entendemos que no todos los detalles se conocerán públicamente y eso es perfectamente válido. Lo importante es que Hande y Kerem hayan podido celebrar su amor de la manera que han deseado. Sin embargo, la emoción y la intriga que rodea a esta noticia son palpables. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y del estrellato, al final del día, lo más importante es el amor, la conexión y la felicidad de compartir la vida con la persona que uno ama. ¿Podríamos ver pronto alguna pista en sus redes sociales? Quizás una foto sutil, un guiño, algo que nos permita vislumbrar su felicidad. O tal vez, y esto es lo más probable, continuarán manteniendo su vida privada con la misma discreción que han demostrado hasta ahora. Cualquiera que sea el caso, sus seguidores estarán atentos, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que comienzan. En resumen, la boda secreta de Hande y Kerem en España es una noticia que ha prendido la llama de la ilusión en sus seguidores. Una unión celebrada en la intimidad, lejos de los focos, en un lugar que quizás tenga un significado especial para ellos. Han demostrado que el amor verdadero no necesita grandes demostraciones públicas para ser real y poderoso. Y su elección de España como escenario añade un toque de romanticismo y cercanía a esta historia. Así que, para ir concluyendo, hemos desglosado lo que sabemos, lo que se especula y lo que sentimos sobre la boda secreta de Hande y Kerem. Ha sido un tema fascinante para explorar, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta boda secreta. ¿Les sorprendió? ¿Creen que eligieron bien el lugar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen mucho este espacio. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem o que simplemente disfrutan de este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de información y entretenimiento. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!